Al principi ho sentia com una... no com una necessitat, però com un deure, algo que havia de fer. Tot el món en aquell moment, o almenys jo i els meus coneguts, sentirem que teníem que aportar el que poguérem i el nostre graner d'arena per tal d'ajudar a les persones que estaven passant-ho mal en aquell moment. Agarrar bolses d'arròs, xampú, el que ens donaren, i anar carregades de bolses fins al centre de les ciutats, que és on vivia molta gent major, que no podia igual estar anant fins al banc d'aliments cada volta. Un poco hablando con amigos y tal, pudimos organizar desde la Facultad de Derecho de Zaragoza. Logramos juntar ayuda, encontramos mucha gente que quería ayudar y bueno, pues ahí estuve yo llevando paquetes desde la propia facultad hasta un centro de distribución que traería todas las cosas hasta Valencia. Yo no, igual directamente no fui afectado porque mi casa no tal, pero sí que las de al lado. Pero me sentía como muy correspondido a lo que la demás gente podía sentirse. Entonces veía que mi pueblo ya estaba bien y que hacía falta ayuda en otros sitios, entonces fui. Aleshores ja havien passat un parell de dies de que havien començat a anar a ajudar al banc d'aliments i de més, i el que volíem era anar a ajudar als pobles afectats. Veiem que feia falta ajuda, al final feien falta moltes mans, l'exèrcit i les forces armades estaven arribant, però arribaven conforme podien i amb els recursos que se podien en aquell moment, i la gent estava anant a ajudar. Estava creuant, per exemple, des de València el pont cap a la torre, cap a les pedanies, la gent estava anant als pobles més afectats caminant i el que nosaltres volíem era anar. Des del primer dia que va passar vam estar els amics parlant en què podíem ajudar, on fem falta, què feia falta, ens vam informar sobretot per les xarxes socials i això, que li feia falta a la gent, i vam estar anant els primers dies a bancs d'aliments i després ja ens vam organitzar i vam anar als pobles afectats, a diferents pobles, a veure la gent que li feia falta i a veure en què podíem col·laborar. Instantáneamente dije, es que tengo que ir. No puedo estar mientras todo el mundo está allí intentando ayudar. El Leroy Merlin estaba vacío, que bueno, que efectivamente refleja que la gente sí que quiso ayudar un montón. Y pues con lo que pude conseguir, me marché a Zaragoza, a Valencia y nada, a tirar. Els primers dies, sobretot, vam estar col·laborant sobretot en bancs d'aliments de València, perquè era on veiem que podíem fer falta ajuda directa, tampoc n'hi havia encara molta informació de com anar als pobles, entonces vam anar ahí. Després, quan van eixir els autobusos estos de la Ciutat dels Arts, vam anar un dia i vam anar a Aldaia. En Aldaia, la veritat, la sensació que em va donar és que aquest dia n'hi havia prou gent ajudant, però en cap moment me va donar la sensació de que ni la gent estiguera molestant, ni n'hi haguera overbooking de gent. En cap moment vaig tenir la sensació de que estàvem atrasant la faena més que avançant-la, en cap moment. El que passa és que no sabíem. Érem un grup d'estudiants, de joves, que volíem ajudar i no sabíem com accedir a aquells pobles, n'hi havia molta informació per les xarxes, molts bulos de que no anàvem a poder anar, de que no feia falta, també molta informació un poc sesgada i un poc contradictòria sobre la salubritat i sobre la sanitat del fang i de més. Més tard, jo crec que ja hauríem passat per almenys una setmana de la Dana, vaig anar al Gemesí amb unes altres amigues perquè mos pare més proper del nostre poble i ahir sí que me vaig quedar molt mal perquè feia ja prous dies de la Dana i la situació estava molt mal. Damunt vaig notar molta diferència entre el que eren els barris centrals del poble on viu la gent, jo que sé, de València tal, al barri del Raval, que és on viu sobretot gent musulmana, gent gitana, i em va sorprendre molt i molt a mal la gran diferència que n'hi havia entre un barri i un altre. I la gent seguia desprotegida, sentia que no havia arribat ajuda suficient o pràcticament no havia arribat ajuda. Les primeres forces de seguretat que arribaren a Aldaia, per el que es contaven els veïns, va ser aproximadament aquest dia, encara estaven traient cotxes, o sigui, és que la situació és... no sé ni com expressar-la en paraules. Va ser molt dolent i sobretot el record que tinc que més em va tocar i que més em va doldre. Recordo veure una senyora que estava al costat del riu o el barranc d'Aldaia, al final allí és on se'n va eixir i les cases que estaven més a prop són de les més afectades, que estava traient tots els mobles, tots els quadres, llibres, llibretes, joguers de xiquets, plens de fang, i recorda com treia una foto, un marc de fotos de la seva família ple de fang i el tirava plorant al muntó de coses que anaven al FEM i que anaven a estar destruïdes perquè ja s'havien destruït i n'hi havia que desfer-se de tot. Si lo tuviera que describir con una palabra, diría impotencia. O sea, la propia impotencia de que
nadie estuviera haciendo nada y de que realmente fuéramos todos los voluntarios los únicos que estábamos empezando en aquel momento. El ejército estaba empezando a llegar, pero es que todavía no había tanta ayuda como la que se necesitaba. Por la mañana estaba con mis compañeros en la universidad porque teníamos examen a las 3:30. Y no fue hasta las 2 que nos avisaron de que no teníamos examen y nos echaron de la biblioteca. Y llegué a las 3 al pueblo de mi novia, que es Giria, que está a unos 10 kilómetros de mi pueblo, que justo Giria no fue nada de afectado. Dormí un poquito, descansé, porque como estaba cansado de haber estudiado, descansé. Y a la que me desperté a las 5, 5:30, intenté ir a mi pueblo. Y lo primero que me topé es que las autoridades no me dejaban ir. Entré llamando a mi madre, me dijo que no viniese porque se estaba inundando el pueblo. No había cobertura, se fue la cobertura, la luz y el agua se acabó yendo cuando subió demasiado el agua y se llevó las tuberías. Me planto yo a las 6 en casa de mi novia sin saber si mis padres están bien y llamo a mi hermano y mi hermano está atrapado entre Pedralba y Villamarchante en un barranco encima de una rotonda. Y claro, yo estaba en mi casa muriéndome. No sé qué les pasaba a mis padres, mi hermano no sé lo que le pasaba porque también se le entrecortaba. Total, que a las 8 así me llama mi hermano que ya había podido subir a la gasolinera y ya estaba a salvo. Diumenge, ara no recordo molt bé, però el tercer dia que estàvem ajudant, que la Generalitat Valenciana havia organitzat una sèrie d'autobusos des de la ciutat de les Arts i les Ciències que portarien, crec que eren 50 autobusos, portarien a totes les persones voluntàries cap als diferents municipis afectats. Hi havia milers i milers de persones allí fent cua per apuntar-se i per entrar en un dels autobusos. Però ja el que vegueren va ser un descontrol, era com un únic accés, una única cua per tal de dividir a la gent en els diferents autobusos. Si ja sentien impotència prèviament de no poder estar ajudant, encara en senties més d'haver-te alçat pronte de bon matí amb tota la teva bona fe, haver anat el dia anterior a comprar on quedaven guants, graneres, poals, i veure que estaves allí parat sense poder fer res. Passàrem dels primers autobusos, diria jo, alrededor de l'autobús número 10, 15 pot ser. Érem un grup de 7 o 8 amics, ens dividiren en 2 autobusos, diguent-nos que anàvem a anar tots al mateix lloc. L'autobús es va dirigir cap a Aldaia, Nosaltres pensàvem que anàvem cap a Aldaia i en algun moment entràrem cap al Bonaire. Ens digueren que els pobles i els municipis estaven saturats d'ajuda i que no necessitaven molt més. Jo el que vaig veure va ser una falta d'organització, una falta d'informació. Sent la impotència que teníem de voler ajudar, haver donat tot de nosaltres o estar donant de la nostra part i no ser capaç de fer-ho, el que fèrem va ser decidir baixar de l'autobús. Al fi i al cap no havíem signat res, ningú tenia el nostre control, havíem apuntat el nostre número de telèfon en una fulla a la qual no anaven a prestar molta atenció. Has aconseguit organitzar 50 autobusos, com pot ser que no hagi sigut capaç d'anar a aquells pobles més afectats, ja que, per exemple, Aldaia o pot ser Alfafar. Eren pobles on l'ajuda estava arribant més ràpid, ja que tota la gent de València podia anar. Aleshores, al final arribarem a Aldaia i allí sí que passarem tot el dia. No feia falta ningú que ens organitzara, entre nosaltres parlant amb la gent del poble es poguem organitzar, passarem un matí netejant. Feina feia falta, ajuda i mans feien falta. Aleshores, el que jo he percebit és que tot el món ha tingut molt bona voluntat, ha volgut aportar tot el que ha pogut. En aquell cas, en els diferents municipis, tota ajuda era poca i n'hi havia molta feina per a fer, la veritat. Ahora mismo en Valencia hay demasiada información para los que queremos ir de voluntarios a ayudar a las zonas afectadas por la DANA. Me llamo Jacobo Santiago, soy una persona que se encargó de movilizar y transmitir información crucial e importante a miles, millones de personas en la catástrofe de la DANA. Que tenía la parte de abajo llenísima de agua, esto de que veis es de por la tarde cuando ya estábamos casi acabando. Pude llevarlo a cabo gracias a que me dedico profesionalmente a las redes sociales y vivo en Valencia Capital, una zona no afectada por la DANA, pero suficientemente próxima como a poder ir y obtener información de primera mano. Y hace falta suministros, palas, mano de obra para quitar miedo. El sentimiento que me llevó a movilizar grupos y moverme hacia los pueblos fue en su inmensa mayoría la empatía y la urgencia que sentía hacia la situación que estábamos viviendo. Avanza y por lo tanto hace falta cosas diferentes. Dado la situación y el momento que estábamos viviendo, sí se sintió como una gran responsabilidad. Pese a este sentimiento, en ningún momento me vi cohibido y presionado para hacer lo que tenía que hacer y lo que hice. Había una persona organizando grupos de voluntarios.
como en este ayuntamiento... Pienso que en este caso no había ningún profesional al mando, por lo tanto éramos la gente de a pie, los civiles, los que estábamos cumpliendo esta función. Cuando os preguntéis hasta dónde ha llegado el tema de la inundación... Fuenlabrada llevamos 7 furgonetas llenas que salen para Valencia. A esto de decir que todos los días me encontraba con frutos de mi trabajo y con gente que me reconocía y agradecía lo que había hecho. Y como a todo trabajo bien hecho, siento una gran satisfacción por el papel y la labor que hice. No te castigues mentalmente, te sientas mal, porque lo estás haciendo es muy importante. Que te permitas esta... Pues soy de aquí, de Alfafar, me llamo María Jesús Collado Martínez. He vivido aquí en mi casa, que era de mis padres. Esta casa ya he conocido 2 riadas. La del 57, yo era pequeñita, tenía 18 meses y ya la vivimos. Pero en la riada del 57 entró 1 metro de agua, un poco más, y esta riada ha sido terrible, porque yo esperaba que entrase mucha menos agua. Entonces, cuando vi que pasaba del metro, que me había contado mi madre que había entrado en la otra riada, yo no sabía ya esto que iba a pasar, porque el agua subía y subía y nosotros estábamos arriba, nos colocamos arriba, que menos mal que la escalera está abierta y podíamos echar un vistazo y estar arriba. Pero veíamos subir el agua y ya nos asustamos porque subía se quedó a 5 escalones de subir, o sea, a la primera planta. Y pasamos mucho miedo porque oíamos los golpes de los muebles, nos asomábamos a la ventana, veíamos subir el agua y fue terrible, pasamos miedo. Estuvimos a punto de que si el agua subía arriba, nos subíamos a la velocidad que iba, nos subíamos al tejado. Soy Pepa Ferrer, soy asesora de idiomas en el extranjero y educadora. Vivo en Alfafar desde hace 5 años y bueno, aquí tengo también mi despacho como una autónoma, trabajando 24 horas al día. Y mi despacho me salvó de la dana. Cancelé mis citas y las realicé por Zoom. En lugar de hacerlas además en el despacho, bajé aquí a mi salón porque mi perra estaba súper inquieta, iba 2 noches sin dormir y decidí trabajar desde el comedor con cortes de luz continuos de internet. Se preveía lluvias torrenciales y entonces cuando acabé las sesiones me dispuse a dar un paseo con mi perra por la calle y llegado un momento mi perra frenó en seco y no había manera de sacarla a pasear y volví a casa. En ese momento ya se fue la luz, bajó mi vecina y me avisó que venía lo peor, que se había desbordado el barranco del Pollo y que nos preparamos para lo peor. Jo soc Paco Rodrigo, soc el bibliotecari de ser poble i, a més, el gestor cultural. Però, bueno, diguem-ne que per ara soc el responsable. El dia 29 recordes que n'hi havia una alerta roja, l'Ajuntament tancà tots els servicis municipals, suspengué les classes de les escoles de la localitat, se tancà el poliesportiu i la biblioteca. I, per tant, estava en casa. Recordo que vaig anar al barranc a veure'l, perquè així tenim la costum, quan diuen que plou, que anem a l'oratge, que tot allò, s'arrimem al barranc a veure'l. I sí que recordo que no em va preocupar, solament la meitat del barranc, de banda a banda l'aigua, però tenia un curs, no era excessivament ràpid, pero feia mal horache. Vaig decidir quedarme en casa. Mi nombre es Rafael Agustín Moreno, trabajo en el Ayuntamiento de Massanassa y vivo en la calle Sánchez Guarner, es decir, en una de las calles que está más cerca del barranco, del Pollo. Todo empezó más o menos, creo que sobre media mañana, el Ayuntamiento emitió una serie de bandos por megafonía de que se esperaban lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana y, por tanto, estábamos en lo que se denomina alerta roja. Se suspendieron las clases en todos los colegios y, menos mal, gracias a Dios, que se suspendieron.
Pues mira, yo me llamo Chimo, vivo aquí en Paiporta desde hace 30 años, desde que me casé. Trabajaba en una empresa en Albal, ahora soy pensionista por otras cuestiones médicas. Vivo a 100 metros de aquí, más unos 100 metros del puesto este. Y el día 29 pues tuve la suerte, por decirlo de una forma, que saqué el coche del garaje. Tuve mucha suerte de que no me ocurrió nada. Lo pude salvar, pasé hasta Valencia, pasé a otra parte del río, allí pasé la noche con unos vecinos, que estuvimos allí, y hasta el día siguiente a las 8 de la mañana nos volvimos andando. Nuestra familia no sabía nada durante 3 o 4 horas porque no habían comunicaciones, no sabían si nos había cogido el agua, si no se había cogido el agua. Por suerte tengo mi hija que vive en Londres y tenía más contacto con ella que con la gente aquí. Mi hija estaba tranquila porque sabía que yo estaba bien, pero mi mujer, que se quedó aquí sola, no sabía nada hasta 3 o 4 horas siguientes. Soy Joana, tengo 23 años y soy de Pamplona, pero estoy aquí en Valencia viviendo porque estoy estudiando la carrera de Educación Social en la UV. Yo creo que fue como un momento que todos los que estábamos en Valencia, sobre todo, o sea, a mí las clases del 29 me las cancelaron, pero pensábamos que era mi universidad, que habían sido los más dramáticos porque fueron los únicos que cancelaron algo. A las 6 de la tarde que empezaban a llegar vídeos de lo que estaba pasando de verdad y a las 7 ya nos llegó la alarma de... Hubo un poco de susto de decir, está pasando algo muchísimo mayor. Soy Verónica, soy vecina de aquí de Paiporta, soy auxiliar ocupacional, trabajo en otro pueblo, en Godella, con personas con discapacidad. Soy de aquí de Paiporta y viví la dana. Y no me pilló la dana, además, por casualidad. A las 5:30 llevé a mi hija a ver cómo el barranco subía de agua, porque es algo que hemos vivido muchas veces aquí en Paiporta, y me subí a casa. Y entonces, de repente, de mi falla, mandaron un mensaje de como que estaba el agua hasta arriba y cómo se salía el agua. Entonces yo me asomé, yo vivo a 20 metros del barranco. Yo veía cómo subía una cuesta el agua, que al principio pues era gracioso, pero cuando empiezas a ver que los coches empiezan a navegar en el agua, la gente empieza a correr, los coches empiezan a pasar navegando, neveras, frigoríficos. Yo además súper nerviosa, veía a la gente caminar y les decía subiros a la valla, correr. Fue bastante, ya empezó el estrés porque veíamos que subía. Incluso a mi hija, que tiene 8 años, le dio un ataque de ansiedad y le subió hasta la fiebre de ver que la gente gritaba, se oía socorro, por favor que me ayuden. Pero sí que es verdad que uno de los coches de correos dio un golpe a la puerta, le reventó el cristal y empezó a subir el agua y ahí nos asustamos. Yo sabía que no iba a llegar a un tercer piso, pero el miedo lo tienes igual. Me llamo Alejandro Salido Algaba. Hombre, yo soy de Castilla-La Mancha, soy de Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real. Pero ahora estaba jubilado, pues estoy jubilado ya, tengo 70 años, voy para 71 y vivíamos aquí en esta vivienda, mi hijo y yo. Mi hijo tiene una discapacidad del 65%, va a un centro de aquí de Torrente. El día 29 de octubre nos avisaron de Torrente, al centro que va, que habían dicho la alcaldesa de allí de Torrente que se acababan las actividades por el mal tiempo que hacía, que fuéramos a recoger a mi hijo y a todos los niños que estuvieran allí en el centro. Bueno, niños, es mayor ya, tiene 40 años, pero bueno, salida tienen las 4, que fuéramos a las 3 de la tarde a recogerlo. Nos vinimos para casa, entonces yo pasé por Picaña, pasé por el medio del pueblo y vi el barranco que iba ya crecidito, y eran las 3 de la tarde. Ya llegamos a casa, aparqué el coche ahí detrás y nos metimos aquí, merendando y eso, y viendo la televisión. A las 6 de la tarde o eso, los vecinos de aquí, como era ya casi de noche, en ese tiempo era de noche, en octubre, dice, oye, se ha salido el barranco, aquí se fueron unos vecinos de aquí arriba a ver al barranco. Automáticamente pensé, hostia, si se está saliendo el barranco y todo lo que he visto por ahí esta mañana y hoy, le dije a mi hijo, vamos a subir un colchón al vecino de arriba y una ropa por si acaso. Le puse una madera de 1 metro de alta con cemento a la puerta para que si entraba agua, que no me entrara mucha agua. Y a los 10 minutos estaban todos los vecinos aquí que habían ido a ver el barranco. Digo, ¿ya habéis venido? ¿Ya habéis dado la vuelta? Digo, ¿cómo está? Dice, no me digas, hombre, dice, está por la calle Florida, que la calle Florida está la paralela tercera que vas hacia allá, hacia el pueblo. Y a la media hora estaba ya el agua llegando, casi tapando ya la acera. Claro, porque todo esto que pasó, toda la riada, pasó a partir de las 6 en invierno, de noche todo. Llego y nada más llego, alerta de que va a explotar el pantano de buceo.
y todos para arriba a la montaña. Luego otra alerta de que, había mucho miedo en las calles y tú no sabías lo que había pasado, porque de repente ha superado 1,5 metros la marca de la riada del 57. Sobre todo los concejales de mi pueblo fueron puerta a puerta seminadando a las 6 de la tarde, sacando a la gente. Lo que es la zona del pueblo, no han habido víctimas. Pero, claro, la gente que vivía en un chalet a 100 metros del barranco, a eso no les avisaron nadie. Y, de hecho, para que os imaginéis la magnificación de la cantidad de agua que bajó, un desaparecido en Pedralba lo encontraron en el Saler, en la playa, que está a 60 kilómetros. Luego, más tarde, también recuerdo que sobre las 5:30, 6, tenía una cita médica. No me apetece ir, como si tuviera una premonición, no me apetece salir. Mi madre y yo, pues al final, vinimos al consultorio y salimos y veo que estaba todo el cielo negro, un viento tipo huracanado. Digo, no me gusta este viento. Y fue llegar a casa y empezar a oírse una serie de ruidos como fuertes, plom, pim. Y levanté la persiana, ya iban contenedores, coches. No había mucha agua todavía, pero ya era el movimiento de los coches, contenedores. Ya 10 minutos después, 7:30 o así, empezar ya la tromba de agua fuerte, venir y quedarnos ya prácticamente conforme venía todo lo que es la tromba de agua, ir apagándose las luces de farolas, domicilios. No había llovido, era una noche súper agradable, una temperatura de 20 y tantos grados. Y en cuanto me descuidó empezó a venir el agua y fue cuestión de minutos. Enseguida el agua subió a la acera, enseguida a mi escalón. Cuando me di cuenta que esto yo no lo podía parar, pues obviamente cogía mi perra, el portátil y subí al despacho. Cerré esta puerta, que es una puerta de seguridad de cristal, que tiene una cámara de seguridad, o sea que es prácticamente irrompible. 3 metros de altura, digo 3 metros de altura porque el agua cuando vino entró con una violencia, desde la puerta entró y arrancó toda la hoja de la puerta blindada y ya de golpe subió el agua a 1,70, que es todo lo que ha alcanzado mi vivienda, una cosa así. Sobre todo la agresividad y la violencia del agua, sin previo aviso, todo lo que es la planta baja, que es mi vivienda. Desde arriba es cuando pude ver que el agua llegaba a 1,70 y alcanzaba hasta mitad de la escalera, pues esperando que no subiera más. Pasé la noche contando los escalones. No dormimos esa noche y al día siguiente pues estaba el caos. Barro, la gente, toda la gente en la calle. Hubo una falsa alarma de otra riada y ahí todo el mundo salimos corriendo a casa y todo. Empezaron los saqueos ese día. La gente empezó a robar, ya no solo por necesidad de voy a robar agua, leche, no, la gente empezó a robar joyerías, la tienda de patinetes, la lotería, y así todos los días. Eren cap a les 3:30 aproximadament, quan vaig arribar-me al barranc. Després, allà a les 6, poc més de 6:30, 7 menys 20, va cridar la meva dona i em va dir, mira, està entrant aigua en la plaça, nosaltres vivim en la plaça. I, efectivament, s'assomàvem al balcó i de cop n'hi havia, pues, no sé, un pam d'aigua allà per la plaça. Ja era una cosa sorprenent. Començàvem a veure que els cotxes ja anaven sudant per l'aigua, ja es veies en el carrer adjacent, ja anaven cotxes manejant-se ells a soles. Recordo dos veïnes, dos dones que viuen allà al costat, que anaven travessant la plaça, els pillaven en aquest moment, i ja anaven en l'aigua quasi pel genoll. Afortunadament, se dirigiven a la nostra finca, pogueren entrar en el vestíbul, el que diuen el zaguán en castellà, començar a pujar l'aigua, demanaven socorro, cridaven els timbres i intentaven obrir la porta i ja no se podia obrir. Ja l'aigua ja no anava pel genoll, ja anava més amunt de la ingle. En qüestió de 5 minuts o 4 minuts havia pujat ja 30 o 40 centímetres més del que hi havia. I, total, que demani un martell i a base de martellades trencàvem el vidre, s'equilibrar la pressió de l'aigua, el nivell de l'aigua, i ja entraven, quan ja es venia, quasi per la panxa. Després allí a pujar a vora 1,80 m.
ja els cotxes anaven ja de banda a banda. Vull dir, era una cosa assombrosa com veure com els cotxes travessaven, navegaven. M'impactava, bueno, són no millor xorrats, però m'impactava que ja era de nit, ja s'havia fet de nit, que tenia les llums enceses, les llums d'emergència. Jo sempre pensava que quan entra aigua la bateria se col·lapsa i tal, però no. Els cotxes tenien tots les llums enceses. Luego al día siguiente cuando vinimos, había agua casi hasta la rodilla llena de barro, nos encontramos todo lo que había. Mi hija ya me lo decía que fuese tranquilo porque lo mío es del corazón, que no me estuviese tranquilo, no me preocupara porque no iba a conocer el pueblo. Efectivamente, no lo conocía. Dicho esto ya, pues como vimos esto no se puede contar, si no lo vive no se podía contar, por mucho que saliese en la tele, en la televisión y todo. Entré a por la medicación de mi hijo y unos papeles que tenía, unos documentos que tenía ahí, por si me hacían falta y eso. Venía el agua despacio, pero de repente esa puerta que tengo ahí me la rompió el agua, esa que la tenía con tornillos y la madera que tenía. Y me entró mucha agua y en 5 minutos ya tenía el agua como medio metro. Yo intenté salir por esa puerta del patio, yo no podía abrir porque hacía presión el agua, como abre para adentro, y llamé al vecino de arriba, que estaba ahí en su casa, y ya habíamos subido el colchón y todo. Y él bajó, intentó ayudarme a abrir la puerta y ya no podíamos porque el agua iba subiendo muy rápidamente. Llamé al vecino y digo, mira, sube arriba, que yo arriba tengo ahí una especie de trastero que tenía una barra de tubo grande, como yo me dedico a eso, a hierro y eso. No le puse nada en el centro justamente por si un día había un incendio o lo que fuera, para poder romper los barrotes, pues tanto las rejas están igual, ¿las ves? Sin barrote en el medio. Entonces vino con la barra y mira, aquí están las estas de que me rompió los barrotes y por esto salí yo, ya llegaba el agua como por aquí, ya salía por esta ventana y estaba el agua por aquí, salté de la habitación a esta, puse el pie y ya me fui a la escalera que ya estaba el agua hasta ese escalón que llegó. Salté a la ventana y ya me fui a la escalera, subí arriba y con la escalera que tengo ahí de aluminio que la subimos arriba, pues ahí ya subimos y ya dejamos la casa así. A las 5 de la tarde estábamos ahí merendando los dos, a las 8:30, cuando ya empezaron a sonar las alarmas, a las 8:30, ya estaba el agua por aquí dentro de mi casa. Llamé a la UME entró, vio cómo estaba la cocina, dijo, pues ahí no entrades. Al poco tiempo vino la Guardia Civil, también entró, estuvo mirando, estuvieron revisando y eso, y los técnicos del ayuntamiento, los 3 o 4 días vinieron y vieron todo esto y dijeron, mira, pues ahí cómo está la cocina y tal, no entréis. Y hemos hecho caso de no entrar ahí en la cocina. Por la edad que tengo, me había hecho una rutina para yo estar bien. Yo iba al gimnasio de personas mayores, todas estas actividades las hacía para yo mantenerme por mi salud física y mi salud mental, con tranquilidad. La casa la tenía arreglada a mi gusto en 2 horas que entró el agua y 2 horas que salió, se fue todo. Lo que tenía no lo voy a volver a tener, disfrutar de lo que pueda tener hasta ahora, de ahora en adelante y nada más. Por también comentarte un poquito, el documental se llamará Tots una veu, los desconocidos de la Dana. Los desconocidos, tanto las personas afectadas como toda esa cantidad apabullante de voluntarios que han venido a ayudar tanto de Valencia como de fuera de Valencia. ¿Cuál fue, si recuerdas, el primer contacto con un desconocido para ti que vino a ayudar o a ofrecerte algo? Me vienen ganas de llorar porque lo estabas diciendo y es que fue enseguida. Empezó a venir gente y veías a gente, incluso adolescentes, que iban dando chucherías a los niños pequeños. Entonces, mientras tú ibas cruzándote con gente que conocías, preguntando si estabas bien, tu familia está bien, aparecían gente, te decía, necesitas ayuda, y eran desconocidos que no eran de aquí. Y entonces, pues era una sensación increíble. O sea, nosotros no parábamos de llorar y la gente ya no era la que vinieran con palas o escobas, sino que la gente venía a abrazarte. Además, verlo por la tele, cómo el puente se llenaba de gente, o sea, yo esa imagen me ha dado un escalofrío cuando estabas hablando, es increíble. No nos lo esperábamos. Fue algo muy emotivo porque yo me sentía muy sola, muy abandonada. La puerta se me había quedado cerrada, que yo no podíamos salir. Yo estaba desesperada. Primero vino un vecino que me abrió la puerta. Cuando salí me rompí la mano y entonces aún me quedé más impotente
Mi hijo solo tampoco podía hacer la cantidad de barro que había aquí, que habían 2 palmos de barro. Cuando vinieron estas personas al tercer día, para mí se me abrió el cielo. Para mí fueron ángeles. Estas personas fueron tan amables, eran muy jóvenes, trabajaban con tanta ahínco, con tantas ganas. En 2 días sacaron todo el barro, porque esta casa es grande, y todos los muebles, hasta que el suelo volvió a recuperar el color, porque no se veía. Luego dejaron de venir aquí porque se fueron a otros sitios que estaban más afectados. Ja immediatament, a les 7 del matí, ja baixàvem, vèiem la desolació. Vaig coincidir amb Rafa, el meu company, que trobàvem pel carrer i ens dirigírem immediatament a l'Ajuntament a veure què és el que hi havia que fer. Clar, jo quan penso en voluntaris penso sobretot en els desconeguts, que dius tu, persones que no eren del poble, perquè sembla que del poble teníem una certa obligació d'acudir. Està clar, és el teu poble, són els teus amics, els teus familiars. Lo important era els altres, és que no coneixíem, efectivament. Massanassa és un poble xicotet, tenim 10.000 i poc més habitants, i encara els coneguem pràcticament tots. I clar, ja començàvem a veure cares totalment desconegudes, en pantalons curts, en camiseta, i que venien en una granera, en un rasclet. Això és el que més m'impressionava, aquesta ona de solidaritat, després de la ona per la nit de fang i d'aigua, aquesta ona de solidaritat que ja va ser contínua, més que una ona, ja era una marea de persones que potser no sabien ni on estava Massanassa, que no us havia sonat Massanassa en la vida, i que se'n venien a peu el primer dia a Massanassa i als altres pobles, naturalment, a veure en què podien ajudar. A partir del l'endemà ja comences a veure persones que quan preguntaves, i l'home, no sé, de Saragossa, de Cádiz, de qualsevol d'Espanya, i se n'han vingut a València, vull dir. Personas totalmente desconegudes, pero que donaba igual. El viernes me volví andando a Valencia a ver cómo estaba el coche y me fui todo el camino llorando porque me cruzaba con todos los voluntarios y no podía darle las gracias a todos. Y se paró un voluntario a preguntarme qué me pasaba porque me veía afectado y era por el motivo ese que no pude darle las gracias a todo el mundo. Y ese fue el primer contacto que tuve con los voluntarios. La pasarela de la solidaridad, que no cabía un voluntario más hacia aquí, cargados con lo que podían. Yo, por desgracia, no puedo hacer esfuerzos ni cosas de esas, entonces yo era más logística para los vecinos, yo andar lo que haga falta. Yo me iba a Valencia por medicinas, los primeros días fue eso, abastecer a la gente que no podía salir a andar con unas zapatillas llenas de barro que las tuve que tirar al final hasta que al quinto ya conseguí unas botas. Andar por lo que podía ayudar, todo lo que podía ayudar. El primer contacto fue el mismo día siguiente de haber pasado esta catástrofe, una enorme riada de gente que venía en primer lugar de Valencia por las carreteras a pie, prácticamente sin nada o escasamente con cubos, palas. Y en mi caso el primer contacto fue gracias a estos que te digo, jóvenes de Valencia y de tal, que venían incluso con mochilas desde los puntos de reparto del ayuntamiento, pañales, mascarillas, lo que hiciera falta, y llevarlo a gente mayor o gente que no podía bajar de casa debido al nivel de barro que había, subir a mi casa uno de estos voluntarios a llevarle algo a mi madre. Pues con toda la gente que venía de Valencia en principio y luego más tarde ya empezaron a llamar gente de Cádiz, de Granada, de Almería, incluso de Canarias, de Baleares. Fue muy emocionante empezar a entablar contacto. De hecho, tengo teléfonos de gente que me los dio para no perder el contacto con ellos. Lo primero que vinieron voluntarios de todas partes, venían a ayudar y claro, aquí estábamos en casa, la novia de mi hijo sacando barro, mi hijo y mi otro hijo también, o sea, los 3 hijos que tengo y la novia. Luego vinieron otras personas también que nos ayudaron, que son familia, y luego pues los voluntarios, automáticamente yo, como aquí no podíamos estar y eso, y a la cocina no podíamos entrar, y luego en los voluntarios pues sí, automáticamente en todo, en comida, en ayuda para todo, limpiar y todo, sí, muy bien, todos los voluntarios, gracias a ellos, todos, la UME, la Guardia Civil, todos han sido para nosotros muy eficientes, hasta ahora, hasta el día de hoy, porque siguen estando aquí, siguen ayudando, siguen haciendo sus trabajos. Los voluntarios fueron a tope, a todos los sitios, primero las casas donde vivía la gente, después los almacenes, por ejemplo, el de mi tío,
es una almácera. Claro, eso lo pusimos como de última instancia para resolverlo. Fuimos a demás sitios, la tía de mi madre, el agua le llegó hasta el último escalón del primer piso. Fuimos a limpiar todo lo de abajo. Otra tía, todo el sótano lleno de agua. Y yo, por suerte, mis padres viven en un tercer piso, entonces no pasó nada. Los siguientes días fueron pues confusión. Llegaban como dos tipos de mensajes. Por un lado había necesitamos, ha habido una catástrofe, es horrible todo, y por otro lado muchísimos mensajes como supuestamente oficiales de que no vaya gente civil porque van a entorpecer las labores de los servicios de emergencia y demás. Entonces hubo como 2 días de no entender qué estaba pasando, qué había pasado, pensar que no había sido algo tan grave, y el 31 ya nos dimos cuenta que no estaba llegando nadie. Entonces fue cuando empezaron a llegar todos los voluntarios. Yo me uní a mis amigos, que era pues la ropa más así que teníamos, bolsas de basura por debajo de los zapatos, echar a andar y lo que nos encontráramos. La vida cambia totalmente. Para empezar, el daño moral es incalculable. O sea, el material, te vas con lo opuesto. Pues ya no puedo vivir en mi casa. Estoy viviendo desplazada a 30 minutos en coche de Valencia, en las costumbres, en mi comunidad, mis vecinos, mi día a día, mi rutina de ir a visitar a mis clientes a la ciudad de Valencia en tren. Todo ha cambiado, de la noche a la mañana, pero con un impacto agresivo, brutal, y sin haber sido previamente informado o evacuado para prevenir un poquitín, por lo menos psicológicamente, todas las consecuencias que ha traído esto, que han sido muchas y siguen apareciendo. Esto es una tragedia colectiva, es individual porque me ha afectado a mí, pero es una tragedia colectiva, con lo cual es mucho más dolorosa si empatizas o tienes un poco de responsabilidad social. La gente que vino a ayudar también le afectó. Estaban afectados. Ellos cada cosa que rescataban del barro la sentían como si fuera propia. Ellos luego se iban a su casa y no se dejaban el problema aquí, se lo llevaban. En algún momento tuvieron que recuperar sus vidas. Poco a poco la gente hizo todo lo que pudo. Pero es que aquí los 16 o 15 coches amontonados en una pirámide los quitaron agricultores con sus tractores. El voluntariado es la pieza clave. Y creo que por el voluntariado tenemos nosotros, los que hemos sufrido, que ellos también, las consecuencias de esta tragedia de la Dana, tenemos que pelear por la justicia. Esto no se puede quedar y normalizar. Es decir, debía haber una prevención, que no la hubo, nos tenían que haber evacuado, hubo omisión del deber, no hubo auxilio. Es decir, si esto ocurre un martes, hasta el lunes o el martes no empezamos a ver militares y un despliegue de ayuda y de atención a la ciudadanía, que estábamos embarrados hasta aquí. Entonces, el voluntariado ha sido un goteo constante de solidaridad, de apoyo incondicional, dijeran lo que dijesen y pasara lo que pasara, lloviera o no lloviera, aquí los teníamos. Pero los primeros días, si no hubiese sido por el voluntariado, y sigue habiendo voluntarios que vienen a ayudar a las casas i tot, aún quedaria mucho trabajo por hacer. Això crec que és el més important i el més emocionant d'esta tragèdia, naturalment. És una tragèdia, no podem oblidar que han hagut 224 morts en aquests moments. Així al poble 12 persones han faltat. Vull dir que això és un buit que quedarà per sempre, que no se pot obviar i que n'hi ha que tindre sempre present. Vull dir que no ha sigut sols la destrucció material, que ho és. Ha sigut, moltíssima gent ha perdut la casa, ha perdut el negoci. No és que ho ha perdut el negoci, que pareix una cosa abstracta, no, és que ha perdut en allò que li permetís viure. Però també, desgraciadament, moltes persones han perdut la vida i això sí que és irrecuperable, com és el meu cas, el cotxe. Però bueno, no té ninguna importància comparat amb tot el més. Si has perdut la vida, l'has perdut per sempre. Entonces, això és lo lamentable i no n'hi ha que oblidar-ho. La madre de una de las chicas que vino me cocinó una tarta para desayunar y para merendar, que me la trajo en un tupper. Y yo esa chica la recuerdo muchísimo, los recuerdo a todos, pero esta chica la recuerdo muchísimo porque fue un ángel, eran ángeles. Y no sabemos ni teléfonos, ni tenemos contacto con ellos,
Fue terrible porque no les facilitaron para nada el poder acercarse a los pueblos, porque se quedaban por lo menos a 3 kilómetros. Todavía estaríamos con el barro al cuello. De la ayuda oficial, lo que es el ejército, la unidad militar de emergencias, policía, que no es del municipio, porque la policía del municipio estaba aquí, pero policías, ejército y tal, si no recuerdo mal, creo que vino cuarto o quinto día. Entonces, si no llega a ser por los voluntarios que vinieron desde el primer día para ayudarnos a quitar barro y tal, o sea, repartir alimento a la población, agua, etcétera, estaríamos, ya digo, como o en la edad de piedra o todavía con el barro al cuello. Sí que quiero recalcar que entraron un grupo de universitarios de la Universidad Politécnica de Valencia. No recuerdo sus nombres, pero sí que les dije que aquí tenían su casa y, desde luego, mis servicios como educadora gratuitos para siempre, porque fueron maravillosos, estuvieron arremangados y era un espíritu de solidaridad brillante, brillante, un sentido de pertenencia a la comunidad importante que espero que se sostenga en el tiempo, permanezcamos todos a la una para esa búsqueda de justicia. Hay que poner las cosas en orden. No se debe de normalizar el abandono que hemos sufrido. Yo pertenezco a la Asociación de Damnificados de la Dana Horta Sud Valencia y nos hemos unido para ayudarnos entre todos nosotros. Independientemente de plantear una querella, que eso es necesario para buscar justicia, porque lo merecemos, para ayudarnos entre nosotros, desde a lo mejor facilitar muebles, suministros, o a lo mejor un networking de buenos profesionales y contactos si alguien necesita algo puntual. O sea, como comunidad nos hemos asociado. Actualmente, Paiporta está saliendo adelante por y solo únicamente gracias a los voluntarios. Me da igual quien diga lo contrario, gracias a los voluntarios, porque los que han venido aquí sin protección, gastando dinero para herramientas y todo, han sido ellos. Sobre todo gente joven, pero no solo personas de a pie que han dejado sus trabajos, han pedido días de vacaciones. También tengo que decir, ha venido gente fuera de su trabajo, como militares y todo eso, en su tiempo libre. O sea, eso lo tiene que tener muchísima gente, claro que ha venido mucha gente especialista, pero en su tiempo libre. Y ha venido mucha gente. Como yo iba a los puntos de recogida, delante de mi casa hay un colegio y las brigadas voluntarias estaban ahí, estuvieron limpiando y tal. Yo lo veía desde mi balcón y vi que ponían carteles. Entonces entré, dije, pues es un punto de recogida de alimentos. Entonces entré y conocí a Raquel. Y hablando con ella, vi todo lo que había dentro y tal. Y me contactó por Facebook y me puso, vecina, que hace tiempo que no te veo. Lo que pasaba en otros puntos es que si no ibas con el DNI o no estabas empadronada en Paiporta, no te daban nada. Entonces aquí venía la gente, incluso con miedo a que no les dieran nada, y yo soy del barrio. Entonces cuando me decían, ay, tú eres la hija de la José, y yo decía, sí, no te preocupes, ¿no eres el DNI? No. Entonces Raquel me dijo, quédate, porque tú conoces a la gente te conoce del barrio. Pues como yo estaba de baja, me cogí la baja por la Dana, he estado 2 meses, pues aquí desde las 9:30 hasta las 6 de la tarde, todos los días, durante 2 meses. Mi sensación era como de insensibilidad después de tantas imágenes, de saber como por fotos y vídeos lo que me iba a encontrar. No tenía la sensación de un impacto tan grande. A la semana de que hubiera habido todo, llegamos a Massanassa y ahí fue cuando algunos amigos ya petaron mentalmente, porque nos encontramos una semana después calles que el barro te llegaba por las rodillas y tenías que ir avanzando como podías. Las primeras semanas más a nivel mental, porque el cuerpo yo estaba flipando, yo no he tenido esa capacidad física en mi vida, o sea, y la que tengo ahora y he sacado estos meses. Poco a poco la gente empezaba a conocernos y iban trayendo cosas. Y Raquel y yo pues empezamos a decir, vamos a ver, vamos a organizarnos porque esto tiene que ir de una manera o de otra. Empezaron a venir voluntarios también. Tuvimos la suerte de que vinieron voluntarios que sabían coordinar. Yo hice un poco el veniros para acá y súper bien, porque empezamos a tener una organización de voluntariado. Y entonces ya no fuimos punto de alimentos solo, sino también de voluntarios. Entonces empezamos a ser punto de referencia para todo el mundo. Hoy, por ejemplo, vienen de Madrid, vienen de Barcelona y me están llamando a mí para... ¿Me los coordinas tú? Vale, perfecto. Yo sigo aquí un poco por lo que hablábamos antes de pues esos valores de justicia social, de comunidad, colaboración, apoyo, solidaridad.
estoy aquí porque creo que es lo que toca y si veo que es necesario. Voluntarios así de manera más puntual siguen llegando, pero necesitamos una estabilidad, una continuidad. Por inercia y por necesidad vas asumiendo responsabilidades. Yo me he visto en situaciones ridículas de decir que vengan aquí 10 militares a preguntarnos qué hacer a nosotros. Vosotros tenéis que ser los que sabéis mejor lo que hay, pero ahora mismo cada vez puntos como este quedan menos. Nos vemos cada vez un poco más solitos y asumiendo más cosas. Pues yo sí que creo que igual la teoría es que tendría que estar haciendo esto personas más preparadas, porque nosotros vamos aprendiendo conforme la marcha y vamos sabiendo hacer las cosas conforme van llegando. Pues todo el mundo, la verdad es que genial. Solo vi a gente ayudando, mis amigos también estuvieron ayudando. La perspectiva es que todavía faltan cosas por hacer. Es increíble que siga estando así, que va para largo. Desde luego que jo crec que nadie tampoc nos esperàvem el que podia passar. Per exemple, els nostres pares sempre ens conten quan l'arribada de tous, quan ells eren xicotius, en seguida que es van enterar, entre Mauelo va agarrar la tartana i se'n van anar a ajudar, no sé com. I sí que ma mare el que me conta és que el que tenia la sensació era de desprotecció en aquestes zones, perquè per molt que se pugui tornar a la normalitat, aquesta desprotecció que va sentir la gent, això com s'arregla? A mi crec que sobretot la sensació que se m'ha quedat, i com a persona no directa, que jo al final ni he patit en el meu poble, ni ningú dels meus familiars, ni gent a la que vull, però jo crec que el sentiment que més se m'ha quedat és el de desprotecció. Qui te diu que això no va tornar a passar? Qui te diu que la resposta va ser més ràpida aquesta vegada? Este tema jo crec que és difícil perquè nosaltres visquem en València capital, que per sort no ha passat res, és com una sensació inclús egoista de dir a 5 quilòmetres de tu la gent s'ha mort. I nosaltres estàvem així, pues sí, pendents de què passava, intentant ajudar en tot el que podíem, però al final anàvem, ajudàvem i en tornar podíem pegar-se una dutxeta d'aigua calenta i girar-se en un llit sec. I tu vas, ajudes un rato, però sí, te'n tornes a ta casa i la teua vida pot continuar, per sort. Considerava una persona que era molt oberta a ajudar, que era molt oberta a intentar millorar la vida de les persones en la forma en la que poguera, i crec que va un poc relacionat en els meus estudis, i m'he donat compte de que de veritat el que m'agrada i el que em fa sentir bé i el que vull el que vaig a la meva vida i el meu futur professional és ajudar a les persones, és ajudar a que millorar la seva qualitat de vida, ajudar a que senten millor i sobretot a aquelles persones que estan en situacions molt vulnerables. I a part d'aquest sentiment, el que comentava, jo crec que més que crear-me un sentiment de connexió, d'humanitat, que crec que a molta gent li ha creat, m'ha ajudat a reafirmar-lo. Pues a veure, la veritat que sí que sent que en la medida en la que he pogut ajudar, evidentment no soc ni una màquina ni un tractor, però sent que de mà d'obra de lo que he pogut oferir ho he oferit, i no vull dir que sense satisfacció, però sent que he sigut justa i que he pogut oferir i seria el que a mi m'agradaria que m'oferiren. Sí. Crec que el de sentir satisfacció es pot veure de la següent forma. Jo considero que sí que me sent satisfet amb la feina que he fet, que és a dir, he aplicat el que jo tenia, els meus coneixements, he donat la meva energia i el meu temps per tal d'ajudar a aquestes persones, i al final estic satisfet de mi mateixa perquè he estat invertint el meu temps i he aconseguit veure en les cares de la gent que ells s'han sentit millor, que he millorat la seva vida o que almenys s'ha portat un poc d'alegria o un poc de distracció en aquesta catàstrofe que estàvem vivint. Aleshores sí que diria que em sent satisfet. Està clar que no he pogut fer grans coses o perquè no tinc els recursos necessaris, però considero que jo el que podia aportar ho he aportat i estic satisfet i estic orgullós tant de mi mateixa com dels meus amics. Bueno, yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que no hace falta decir nada. O sea, creo que se ha más que demostrado que tú ibas a cualquier sitio, tanto de voluntario como si eras una persona afectada, y todo el mundo veía que de cada 10 personas, 9 tenían menos de 35 años. O sea, ellos están muy agradecidos. Paseábamos por la calle y nos lo decían. Por ejemplo, fuimos un día a Catarroja y habían organizaciones donde nos daban de comer. Nos obligaban a comer. En general, todo el mundo se ha dado cuenta de que estamos aquí y estamos presentes y de cristal nada. Esta gente se movía por un espíritu que nos abarca a todos y nos mueve en momentos difíciles, que te hace salir de ti mismo y ayudar a los demás. Es solidaridad, son personas especiales. Son personas especiales. Pues ahora estarían muy atrasados. Ahora estaría todo mucho lleno de barro.
pero mucho, mucho. En principio sí que se os tenía, tanto a vosotros como a todos los que vinieron aquí, como una generación de eso, de cristal, es decir, no me ha afectado a mí, pues una especie de pasotismo. Pero visto lo visto en lo que ha pasado aquí, pondría casi la mano al fuego que todo el municipio de aquí de Massanassa ha tenido un cambio del pasar de la generación de cristal a la generación de hierro. Es decir, de mostrar que realmente todos los jóvenes ante una catástrofe son capaces de realizar labores de lo que sea, porque aquí haya venido, ya os digo, si tú has venido, yo he venido aquí a hacer algo, me siento como inútil aquí sin hacer nada. Y claro, o sea que ha sido un cambio de, ya te digo, de la generación de cristal a la generación del hierro. Estamos muy agradecidos. Me gusta que me saques este tema porque ha sido una lección para todos. Para todos, y me incluyo yo también. Yo trabajo con muchos niños que vienen conmigo al extranjero y han dado el callo como nadie. El valor de lo social, que es fundamental, lo han elevado de una manera desinteresada, se han volcado por ayudar a todas las comunidades afectadas. Entonces, nos han dado una lección. Es verdad que somos generaciones distintas, hay una horquilla de mentalidad que nos separa, pero la Dana pues, nos ha unido en algo común, que quiere decir que han dado el callo y han sido ejemplares. Y creo que por nosotros, los que hemos sufrido las consecuencias de la Dana, por nuestros voluntarios, tenemos que luchar porque haya justicia, porque si no, ¿qué valor estamos transmitiendo a los jóvenes? Hay que pelear y luchar porque esto no vuelva a suceder. No haya tanta negligencia, tanta irresponsabilidad. Los jóvenes tienen que ver, se han dejado la piel, pero nosotros estamos luchando porque se haga justicia y esto no vuelva a suceder. Y yo tengo mucha confianza en ellos. La gran mayoría, o sea, si no te digo un 80, un 85%, eran gente joven, con muchas ganas de currar y les daba igual. O sea, ellos además venían y decían, te ayudo. O sea, no en ningún momento ponían pegas. O sea, la generación de cristal ahora mismo es de hierro. O sea, han demostrado con creces que valen muchísimo y que pueden con lo que se les ponga por delante. Pero vamos, sin problema ninguno. Sí, els estereotipos que tenia ara són falsos. N'hi ha que dependre, se podia pensar, i era un missatge que seria molt, de que la gent jove sempre estan això, repentigats, que sols pensen en divertir-se, que ho tenen molt fàcil. Veure aquest pont ple de gent, sobretot de gent jove, travessant, dirigint-se de València a l'Horta Sud, als pobles de l'Horta Sud. Vull dir, això és una imatge que deu de quedar en la memòria, perquè representa la cara del personal jove, la cara d'aquests joves que han sigut capaços, ja t'he dit. Y esa imagen es en la que tenían que quedar. Yo creo que para ellos ha sido una lección de vida, porque creo que ellos se habrán puesto en valor las acciones de solidaridad y de ayuda. Creo que les tiene que hacer sentir muy grande y muy orgulloso de ellos mismos, pero eso tiene un impacto psicológico, porque para ayudar al otro se necesita esa empatía, y cuando uno siente empatía, también sufre lo que sufre el otro. O sea, todos jóvenes, o sea, la juventud fue lo principal. Todo lo que tenía el puente de la solidaridad, que se voy yo con la bici por él, que voy desde la Torre a San Marcelino, que yo voy por ahí con mi bici, venía petado de voluntarios, pero así, sin llamarlo. Que han dado un ejemplo que no tiene nombre, un ejemplo inmenso. Ya quisiera yo que muchas generaciones anteriores y posteriores hubiesen hecho todo lo que han hecho este voluntariado, tanto que se les critica. En nombre de la comunidad del barrio Picañero y Paiporta, queremos agradecer a nuestros voluntarios por su incansable esfuerzo y su tiempo dedicado. Vuestra labor altruista ha marcado la diferencia en la vida de todos los paiportinos. Gracias por ser nuestros ángeles silenciosos.